Hola, sean bienvenidos y bienvenidas al taller de inserción laboral correspondiente al curso de inspector educacional. En esta ocasión, esta primera parte de la presente cápsula, vamos a revisar el marco legal de la Ley 21.109, que es el segmento propiamente legislativo que corresponde a los inspectores educacionales y a los asistentes de la educación en sí. También vamos a revisar todo lo que es la elaboración de un currículum vitae y las competencias que se requieren registrar en este y otros aspectos de gran relevancia. En lo que refiere lo esencial de este módulo, vamos a revisar todo lo que es este marco legal, la ley 21.109, que entra en vigencia el año 2018 y que simultáneamente y o transversalmente va también a derivar un manual de los asistentes de la educación, el cual está en alineación con el Ministerio de Educación y que también provee de las habilidades y competencias que un asistente de la educación debe poseer para poder desempeñarse en un establecimiento educacional. Con respecto a el marco legislativo de la ley 21.109, vamos a revisar los estamentos más relevantes para la labor de un inspector educacional. Respectivamente, el título 1, que está posterior al preámbulo de esta ley y que también nos expresa sobre qué y quiénes también son los asistentes de la educación. Con esto también las funciones atingentes al rol de los mismos. Vamos a revisar los siguientes artículos que son el 6, el 7, el 8 y el 9, que se encuentran aquí abajo. El artículo 6, que nos hace relevancia a quienes van a ser clasificados en las diferentes categorías de los asistentes de la educación. Es importante reconocer que los asistentes de la educación también albergan en su definición y también en sus agentes a los profesionales que no son de la educación. ¿Qué quiere decir esto? Los que no están adscritos a el estatuto docente, que no son profesores. Vale decir psicólogos, asistentes sociales, prevencionistas de riesgos, psicopedagogos, etcétera. En este segmento en particular vamos a ver reflejado quiénes son los profesionales asistentes de la educación, en los cuales se encuentran los anteriormente mencionados. Y para ser clasificados en esta categoría de profesionales, vale decir que es imprescindible poseer un título profesional de a lo menos una carrera de 8 semestres. Siguiente, la categoría técnica, se encuentran los que poseen un título técnico, que puede ser técnico nivel medio y también técnico nivel superior. Esto va a corresponder netamente en las competencias que se vayan desempeñando en la carrera. Y a lo menos aquí tienen que existir un mínimo de 4 semestres, 4 o 5 semestres, que es como el promedio de una carrera técnica. En este rango en particular encontramos asistentes de párvulo, técnico en asistente de aula, técnico en prevención de riesgos, etc. Y la categoría administrativa, que es la que se encuentran los inspectores educacionales, esta es la que importa dentro de este curso, la que está contemplada en el artículo número 8. En el artículo número 8 vamos a ver que están clasificados en el área administrativa todos aquellos que desempeñen funciones, valga la redundancia, administrativas, que son tales como matrícula, asistencia, gestión de licencias médicas, aspectos inherentes al seguro escolar, etcétera. Y dentro de estas funciones vale decir que tienen que estar registradas dentro del perfil de Chile Valora, que está adscrito bajo el nombre del Ministerio del Trabajo, así como también en un contrato no se pueden presentar funciones que no estén dentro de las categorías administrativas.
y esas las podemos ir derivando a partir del perfil del Chile Valora o bien del perfil que nos ofrece educrea.cl. Por lo tanto, aquí, ¿cuáles son las funciones más relevantes? Matrícula, asistencia, velar por el manual de convivencia, pero son propiamente fuera del aula, como en un resumen. Lo que refiere el artículo 9 son los que están clasificados bajo la categoría de auxiliares, desempeñan funciones de aseo, de reparación y seguridad de los establecimientos educacionales. Estos son los 4 artículos que nos van a categorizar las 4 denominaciones de los asistentes de la educación, que son 4 grupos: profesionales, técnicos, auxiliares y administrativos, que es donde está el inspector educacional. Vamos a revisar ahora el título número 2, que se encuentra aquí. Y este ya nos va a hablar sobre la admisión y los requisitos para poder desempeñarse como un asistente de la educación. Vamos a revisar artículos 16 y 17. ¿Qué se entiende por dotación de los asistentes de la educación? Al número de asistentes que se desempeñan en establecimientos educacionales. Esto siempre también de acuerdo a la cantidad de alumnos. Eso siempre va a estar en relación a cuántos asistentes de la educación y también la infraestructura en el caso de los auxiliares que se vaya a contratar. Esto es más que nada el artículo 16 y las horas cronológicas, que son 45 horas máximo. Eso aborda el artículo 16. El artículo 17 nos expresa acerca de los requisitos para poder incorporarse a la dotación de asistentes de la educación, vale decir, un establecimiento público o subvencionado. Hay que realizar esa diferencia, puesto que los colegios particulares en muchos marcos legales se soslayan, no se adscriben a todos los marcos legales, los colegios particulares. Algunos, la ley de inclusión tampoco está en los colegios particulares. Primer requisito, ser ciudadano. Segundo, haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización cuando fuere procedente. Tener salud compatible. En estos casos, en el B y el C, estamos asumiéndonos más en la categoría profesional y en la categoría de auxiliares. Respectivamente, tener la salud compatible en el caso de manipulación, de reparación, vacunas necesarias, requisitos inherentes cuando también se hace manejo de otros implementos. También a un inspector se le capacita en cuanto al uso de extintores, por ejemplo. De contar con licencia de educación media, eso sí o sí, título profesional o técnico exigido por la presente ley, el título como tal, vale decir. No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, por ejemplo, en una evaluación de Chile Valora, en una evaluación también dentro del establecimiento, alguna medida disciplinaria, alguna queja en particular, queja en la superintendencia, algún sumario, etcétera. Y esto tiene esto caduca en 5 años. Ya posterior a los 5 años puede volver a postular. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones a cargos públicos. Y aquí también nos habla de delitos. Vale decir que como un requisito se nos solicita el certificado de antecedentes para fines especiales y también el certificado para trabajar con menores, que se llama de inhabilidad para trabajar con menores. El certificado de antecedentes se va renovando cada 6 meses. Hay colegios que lo exigen cada año, pero lo legal es exigirlo cada semestre. Aquí tenemos cuáles son los delitos que no contempla dentro de la admisión, que son los correspondientes al título 5 del libro segundo del Código Penal. Respectivamente son delitos que están atingentes a hurto, a homicidio, todo lo que es consumo de drogas, por ejemplo, que conlleve una firma mensual, no está descrito en este título 5 ni como simple delito. Simple delito son cuando conlleva una sola acción, delito complejo cuando hay más de un acto. Así que, por lo tanto, los delitos que se contemplen en este título están dentro de
algo que se considere inadmisible. Y en el caso de los extranjeros, van a tener que cumplir con la permanencia definitiva en Chile y también con los requisitos anteriormente mencionados. Vale decir también, algo que está descrito aquí, que los inspectores educacionales, al ser parte de una labor administrativa, no se les contempla funciones en sala. Por lo tanto, las funciones en sala están a cargo de los profesionales asistentes de la educación. ¿Qué quiere decir esto? Un inspector educacional no puede cubrir a un docente que haya faltado. Esto, en este caso, un docente lo reemplaza, el que esté en sus horas no lectivas, o bien un profesional asistente de la educación. Esto está en esta ley, se encuentra, y es algo que también genera bastante discusión, pero que este marco legal lo guarda y lo enfatiza. Enfatiza aquello de que la labor de inspector es una labor administrativa, no es una labor dentro de aula. Vamos a revisar ahora lo que es la elaboración de un currículum vitae, en razón también de las habilidades que se solicitan en un establecimiento educacional. Recordar que en este contexto lo virtual se está solicitando en demasía. Por lo tanto, también es bueno adjuntar una carta de presentación para dar mayor relevancia a lo que es el perfil profesional y a lo que es también el interés en el establecimiento educacional a postular. Tenemos esta parte que hay que llenar, que son los datos personales, la presentación, lo que también se puede llamar perfil profesional. El perfil profesional es cuando yo me defino en primera persona. Sin embargo, en educación tengo que considerar otras habilidades distintas a las que puedo considerar en el área comercio, en el área de salud. Por ejemplo, en el caso de un inspector educacional, la habilidad de resolver conflictos y la habilidad de técnicas también de abordar conflictos es bien considerada. La habilidad de comunicación asertiva, la habilidad blanda, si yo tengo habilidades blandas como lo son la empatía, etcétera, las tengo que contemplar en mi perfil profesional. Tengo que llenarme de todo lo que es correspondiente a socialización con niños y adolescentes. Eso va a ser idóneo para un perfil profesional, especialmente la resolución de conflictos. Eso es lo más importante, esa es la característica y es la habilidad insigne en un inspector educacional. La experiencia laboral, y aquí ocurren bastantes disyuntivas, puesto que hay personas que nunca se han desempeñado en un colegio, y a veces está también el temor de cómo se va a recibir y o recepcionar mi currículum. Tengo que simplemente no omitir ninguna experiencia laboral. Si yo he trabajado en el retail, si yo he trabajado en una tienda en particular, en algo que sea ajeno a un establecimiento educacional, tengo que escribir la experiencia, los años, sin embargo, entre paréntesis, describir mis logros y las habilidades que yo practiqué en dicho trabajo. Por ejemplo, resolución de conflictos. Todos trabajamos con personas, por lo tanto debemos resolver conflictos, debemos comunicarnos, debemos atender al público. El servicio al cliente es símil a la atención a apoderados. Entonces, de esa forma nosotros aterrizamos las habilidades que probablemente las consideremos ajenas a educación, a algo que sí es idóneo, algo que sí corresponde al área educativa. De esa forma yo soslayo quizá esta área que considero ajena, no, la agrego, la registro y entre paréntesis en lo que es esta parte, descripción del cargo, mencionar eventos relevantes y logros obtenidos, agrego las habilidades solicitadas en educación. Como les mencioné, resolución de conflictos, atención a personas, atención al cliente, todo lo que es comunicación asertiva, todo lo que son desarrollo de habilidades sociales blandas. Es una persona que puede trabajar con más personas en sociedad. Y también la adaptabilidad, que es
profundamente importante y el Ministerio de Educación es una habilidad que está solicitando bastante. Educación y formación, aquí yo incluyo si estoy en más de 3 colegios, hacer un resumen. El currículum se lee, los directores y o directivos sostenedores leen currículum cuando son no más de 2 páginas y media. Allí los leen con ahínco, los leen desde, lo más intrínseco, van leyendo característica por característica. Cuando es un currículum demasiado, no completo, sino que está demasiado extenso, ahí exacerbo ciertas cosas. No, tiene que ser conciso y tengo que irme a lo que realmente importa. Y también aquí, no olvidar agregar el curso inspector educacional. Definir asistentes de la educación, inspector educacional realizado en la OTEC y entre paréntesis también destacar las temáticas relevantes vistas. ¿Cuáles son las temáticas relevantes vistas en este curso? Psicología, administración, primeros auxilios, todo lo que tiene que ver ya con abordaje en colegios, liceos, escuelas. Competencias y habilidades técnicas, yo las puedo extraer del perfil de Chile Valora que se va a exponer en la siguiente parte de esta cápsula. Y también las puedo contemplar desde lo que les dije anteriormente, resolución de conflictos, gestión del tiempo, todo lo que es también conocimientos técnicos en Microsoft Office siempre son bien vistos, bien recibidos, puesto que esta herramienta en ocasiones sí se debe abordar. Estas características que aparecen aquí sí se consideran en la labor de inspector y considerar también especialmente las habilidades comunicativas. Y las referencias, solo si las tengo, referencias también de docentes, referencias de 2 últimos trabajos, puesto que hay colegios que sí llaman a los jefes anteriores. Así que apelar a las referencias porque son un segmento que nos va a brindar fiabilidad. Y no olvidar la carta de presentación también. Con esto vamos a concluir esta primera parte de la cápsula. Los y las veo en el siguiente módulo.